Esto es Calle 11, su avenida alterna, Las Desilusiones, revista semanal. Hoy abrimos con un tema muy del 2020, el duelo. Desde luego que hay una enorme cantidad de personas que han perdido a alguien, pero también hay muchos que hemos perdido algo, un trabajo, una rutina, una forma de ser, un salón de clases, compañeras, compañeros. Y trabajar con el duelo es algo a lo que nadie nos enseña. Hoy vamos a hablar con una psicóloga, con una paciente que justamente han venido dialogando sobre los duelos respectivos y sobre los círculos del duelo a los cuales uno debería pertenecer si hay algo que perdimos y nos dolió mucho. Y bueno, de ahí nos movemos a esta elección que ocurrió esta semana en Estados Unidos. Hay un segmento muy potente, muy importante, que pesa mucho en la casa de los vecinos, y me refiero concretamente a MAGA, este movimiento que encabeza Donald Trump. Ese movimiento pesa, y sobre todo es un movimiento defensivo que no quiere perder lo que tenía antes, que usa a Donald Trump justamente para defenderse de las amenazas que le provocan miedo. Y de los duelos nos seguimos de largo. El duelo del suicidio siempre es un tema relevante en la historia de la humanidad. Y el suicidio, los escritores, pues es el mejor documentado, porque los escritores dejamos diarios, dejamos poemas. Silvia Plath es una de las mujeres escritoras, vindicta el día de hoy, que justamente nos permite hablar del suicidio. Y Jorge Volpi, en una obra de teatro que acaba de estrenar justamente en las plataformas, escribió Las agujas dementes, esta obra de teatro de su pluma sobre 4 personajes, 2 suicidios, que vale la pena que usted le siga la pista. Así es que la revista completa, ligada por este tema del duelo y las cosas que ocurren tan extrañas en este 2020. Pues esta noche Calle 11 hace esquina con la calle Bogotá, en la colonia Lindavista, Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. En este lugar se da terapia, y una terapia muy importante para estas épocas, que es la terapia a propósito del duelo. Círculos del duelo donde la gente puede compartir eso que significa la pérdida y ayudarse a sanar, a sobrevivir, a llevar una circunstancia difícil. Le agradezco mucho a Diana. Diana nos recibe hoy justamente aquí en su consultorio. Gracias por atendernos. Y estoy también con Emma de Moral, que es paciente. Hola. Justamente en este espacio. Gracias, Emma. Hola Ricardo, hola Diana. Hola. Pues uno habla de duelo y suena pues esta tragedia que siempre implica la pérdida de un ser querido, aunque el duelo tiene muchos significados. Emma, pues déjame comenzar contigo. ¿Por qué acudir a una terapia de duelo? ¿Cómo llegaste aquí? Ok. Gracias Ricardo por la presentación. Llego aquí con Diana porque en mayo mi familia y yo perdimos a mi mami por todo este tema de COVID. Yo soy la más chica de la familia, tengo 3 hermanos más grandes, pero digamos que siempre busqué como después de ese episodio, sí, el tema de pues ahora qué hay que hacer, ¿no? ¿Fue la única que se infectó en tu familia? ¿O No. ¿Cómo fue la historia? La historia es que en casa vivíamos mi hermano, el que está arriba de mí, que tiene 39, yo tengo 27, y mi mami tenía 62. Entonces empezó mi hermano con síntomas, y todavía en mayo teníamos como esa idea, espero que ya no esté esa idea, pero de que no, quizá no es, quizá sí es, ¿qué hacemos? Le hablamos a que nos vengan a hacer la prueba o qué, y como toda esa también mentalmente que tú te quieres hacer a la idea que no es, que puede ser una gripa, que puede ser influenza, pero COVID no. Entonces mi hermano estaba como en esa situación, y yo, que sí veía un poquito más de noticias, que estaba un poquito más informada del tema, ni mi mamá ni mi hermano querían saber del tema. Entonces, en cuanto yo veo a Ricardo, que es mi hermano, con eso,
con esos síntomas, dije, es esto, es el virus. Entonces, la pasó mal 3 días y se va de la casa con una amiga por mi mamá, precisamente, ¿no? Porque mi mamá era diabética e hipertensa. Entonces, pues, todo este tema de cuidando un poco a mamá, se va, y también a mí, ¿no? Se va, pero mi mamá ya se empezaba a sentir mal. Entonces, bueno, todo esto se complica por las enfermedades que ya tenía mi mamá y la interno un lunes. Un lunes la interno en el hospital y pues todo hablando, ¿no? Con mis hermanos, mi mamá ya no puede respirar. Se le complicó por el tema de la respiración a mi mamá. Entonces la internamos un lunes y mi mami se la pasa de lunes a lunes en el hospital. El fin de semana nos llegó su oxígeno a casa. Estaba presentando mejorías, pero de un momento a otro se complicó todo. Le empezó a dar fiebre de repente. Nunca le había dado fiebre en todo su proceso hasta ese fin de semana. Y ya el lunes en la madrugada es cuando nos hablan para comentarnos que había que hacer un proceso de intubación. Y ahí ya como que tú empiezas a sentir que algo va mal, que algo no va bien. Y tú no pudiste acercarte ya en ese momento al hospital, ya no la pudiste ver. Sí, no, desde el principio el protocolo que nos mencionaban fue 0 visitas. O sea, tú te despediste de ella cuando la metiste al hospital. El lunes. Y la vi en videollamadas unas 3, 4 veces. Esta historia, Ana, que nos cuenta Emma, es pues, lamentablemente muy común. Sí. Y genera muchas culpas, genera muchas responsabilidades, y qué hubiera hecho si, y cómo hubiera podido cambiar esta historia, y en efecto, pues la imposibilidad de la despedida, ¿no? O sea, de no estar cerca, me ha tocado escuchar esa experiencia. ¿Cómo está llegando la gente contigo? ¿Cómo llegó Emma? ¿Cómo llegan otros? ¿Qué haces cuando les escuchas la primera vez esta historia? Bueno, el común es eso, una pérdida importante, ¿no? Y el proceso propio de tratar de elaborar todo esto, de qué hago con todo esto, justo, es cómo llegan. La primera parte tiene razón, es la de escucha, ¿no? Escuchar, porque hay mucha necesidad de hablar, de decir cosas que no se pueden decir. Y a veces no se puede decir con los familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque los familiares también están pasando un terrible proceso, ¿no? En algunos casos hay hermanos, bueno, en el caso de Emma, su hermano, ¿no? Que estaba contagiado. En otros grupos que yo he tenido también hay contagios. Aparte de la muerte de los hermanos, hay otros hermanos contagiados. Entonces, de repente en familia es muy difícil hablar del tema. Y lo que hablábamos con Emma es que este virus es terrible porque lo que hace es alejar a la gente, ¿no? En otras enfermedades uno tiene la posibilidad de acercamiento, ¿no? De amigos, de familia. Esto es al revés, esto te rechaza, la gente no puede estar cerca de ti. Y entonces es un proceso totalmente diferente, muy complicado, ¿no? Aunque los círculos de duelo tienen que ver con otros duelos, digamos, no necesariamente por COVID, pero los últimos que he visto tienen que ver con COVID. Y entonces sí me doy cuenta que es un proceso muy diferente al otro, ¿no? Esta despedida, este poder al último momento no poder ver a tu ser querido, el no saber dónde está, el que él no te ve a ti, ¿no? No poder ni enterrarlo como debería ser, no hay posibilidad de hacer el proceso, ¿no? Para despedirte, eso deja como indefensas a las personas. Cuando dices círculo de duelo, pues círculo es más de una persona. Hay una paradoja en lo que estás diciendo, porque de un lado, pues en efecto, esta pandemia nos ha distanciado físicamente, afectivamente, Exacto. nos ha tensado, y la cura, si me permites utilizar esa palabra, Sí, que tú ofreces es encontrarte con otras personas que han vivido algo similar para claro, reconstruirte. claro. ¿Te sirve oír a alguien más que lo vivió? Sí, y yo creo que Emma lo puede decir en ese sentido, o las personas que han estado en otros círculos, ¿no? Ahora, son círculos pequeños, ¿no? De repente no se puede trabajar con mucha gente, son de 3 a 5 personas. Y lo hemos hecho en línea, ¿no? Obviamente
que volvemos a lo mismo, no es el mismo proceso de acercamiento físico, que yo creo que eso es parte importantísima en un duelo, ¿no? Si pensamos en tiempo atrás, antes de que esto se presentara y cualquiera que hemos estado en un velorio, bueno, pues lo primero es ir a abrazar, ¿no? Al doliente, al que perdió, al ser que... Ahora no podemos hacerlo, ¿no? Estas ayudas son otra forma de ayuda. ¿Cómo hablaste con tu familia de esto? ¿Has podido hablar? ¿O esto los separó? ¿O los separó y luego los reunió? ¿Cómo ha sido el trabajo con Ricardo, tu hermano, con los demás? No, te llega de sorpresa, ¿no? Toda esta noticia, todo pasa muy rápido, todo es muy rápido, no te da ya ahora que volteas y dices, ¿cómo le hice? ¿Cómo fue? Todo eso. Lamentablemente, como dice Diana, sus hermanos, por ejemplo, no pudieron acompañarnos, sus amigos, que pudimos localizar algunos y solamente pues por llamada mencionarles el evento de mi mami, pero como tal, reunidos solamente fuimos mis sobrinos, mis hermanos, y aún así nos escuchas, ¿no? No se reúnan, no estén juntos porque precisamente ahí puede haber contagio y todo eso, pero nosotros se lo debíamos a mi mamá. Entonces, pues ahorita puede haber muchos protocolos y lo que quieras, pero yo quería estar al menos con mis hermanos y con mis sobrinos, que éramos los más cercanos a mi mamá. Entonces, afortunadamente en este caso sí pudimos despedirla, al menos verla. No se nos permitió 10 minutos solamente despedirnos de ella. Y eso yo pues me siento muy afortunada porque he escuchado de otras historias en las que eso ni siquiera es posible. Entonces, bueno, esto que comenta Diana es importante porque le comentaba que precisamente por COVID que se tiene ahora, yo no sé cada uno de nosotros cómo en la mente nos llega a resonar esa palabra, pero es importante que si alguien está pasando por esto, lo menos que se te viene a la mente es voy a tomar una terapia, ¿no? No vas a decir necesito ayuda psicológica para llevar este evento en mi vida, pero muy personal, muy Emma, sí puedo recomendar esta ayuda. Es una guía, es un apoyo, es liberarte una hora en la que Diana te apoya, te escucha y te puede ir orientando dependiendo tu situación, ¿no? En este caso fue mi mamá, en otros casos puede ser un hijo, un hermano, una pareja. Sí, el duelo, la dolencia que te da una situación así es por la falta. Y en efecto está la falta de seres queridos, pero también me duele haber perdido el empleo, o me duele haber perdido el patrimonio, o me duele haber perdido el ingreso, o me duele haber tenido una vida que no va a regresar nunca, o me duele haber perdido la cotidianidad, en efecto, con los amigos. O sea, estamos en una época cargadísima de dolores. Y yo te pregunto, si el remedio, digamos, o la cura para estos vacíos, estos dolores es parecida, es similar, de tal manera que un círculo del duelo puede atender estas expresiones tan distintas. Sí, yo creo que tiene que ver justo con las pérdidas de los vínculos, ¿no? Y uno se puede vincular a cosas, a parejas, a familia, y creo que eso es lo que se trabaja de fondo, ¿no? El qué hago yo con este vacío, justo de lo que tú hablas. ¿Qué hago con este vacío? ¿Cómo puedo irlo resolviendo desde entenderlo? ¿Cómo entiendo este vacío? ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué puedo hacer con este vacío? ¿Dónde lo pongo para poder seguir mi vida adelante? ¿No? No es una curación, digamos, es como ir trabajando acerca de esto para poder ir entendiendo cognitivamente y emocionalmente dónde pongo esto, qué hago con esto. Y en ese tránsito uno puede descubrir muchas herramientas internas de uno, ¿no? Que no conocía. También es un descubrimiento de uno. Ahora, déjame avanzar un argumento. También cabe que busques formas de adormecer el dolor.
el crecimiento en el uso del alcohol y de la droga justamente en esta época se estaría explicando como un mecanismo para evitar el duelo, pues mejor tomarme un buen six de cerveza e irme a dormir que seguir pensando. Y te veo que dices que sí, Emma, si te tocó ver esa tentación, lo has escuchado en otras personas. Lo he escuchado y sé que, por ejemplo, mis hermanos más grandes tienen 46 y 45. Por ejemplo, a mí no me gusta tomar, pero ellos sí. Y es muy distinto que aunque somos 4 hermanos y teníamos la misma mamá, es muy distinto cómo lo ve el 1, el 3, el 2 y la 4, ¿no? Y mis hermanos yo lo noto. Ellos recuerdan a mi mamá sí conviviendo y sí tomando, por ejemplo, ¿no? No al grado de perderse, pero sí esa parte en la que sí puedes disminuir un poco lo que estás viviendo con alcohol, ¿no? Lo respeto, pero tengo otra idea de manejarlo, ¿no? Pero es muy válido, es aceptable en cierta forma, porque nadie te explica cómo debiera de ser y tampoco tú pudieras decir que está bien o está mal. Sí, seguimos en este hilo, tú tampoco juzgas. No se trata de juzgar, porque el juzgar no ayuda, ¿no? El juzgar no ayuda ni saca a nadie de su situación. Es tal vez entender por qué lo hace y que esa persona pueda mirar y que tiene otros recursos precisamente, ¿no? No se trata aquí de imponerle a alguien algo, sino de que esa persona pueda descubrir qué otros caminos tiene. Y esta es una forma, ¿no? La parte terapéutica es una forma de encontrar. Habrá quien lo encuentre en la religión o, ¿sabes? Pero la terapia es una forma, ¿no? Un camino. Bueno, pues déjame cerrar. Si de escucharte digo, yo necesito ir a ese círculo de duelo, pero luego estoy pensando que en este momento no tengo dinero, ¿qué les respondes? Sí, yo creo que precisamente sí, que es la asociación a la que yo pertenezco y quien abrió estos círculos, que hay otros, creo que precisamente tomamos en cuenta eso, digamos, ¿no? Los costos de una terapia de repente no son tan accesibles. Pues tienen tarifas distintas y Exacto, precio amigo. Exactamente. Cuéntame un poco a dónde me puedo comunicar. O sea, si escucho a Emma, si me siento identificado, si quiero tu terapia, ¿a dónde tengo que marcar? A nuestra página www.psicologasinfantiles.com y los teléfonos, pues ya los pasarán los tenemos en pantalla. Okay. Exactamente. Aquí ¿no? en pantalla aparecen y entonces es psicólogosinfantiles.com. Psicólogasinfantiles.com. Aunque van más allá de lo infantil, por lo que estamos oyendo. Sí, exactamente. Okay. Muy bien. Exactamente. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu consulta. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Emma, gracias por tu sinceridad y ojalá y tu testimonio sirva para que muchas otras personas acudan a estos recursos. Bien, gracias a ti, Ricardo. Bien, pues vamos a corte y regresamos a estudio para seguir con nuestro programa Calle 11. Pues la verdad, muy fuerte esta conversación sobre el duelo, sobre todo en estas épocas, estos testimonios y cómo sí hay cura para el duelo. Y la verdad, esto que somos nosotros, una especie demográfica, es parte de la cura. El duelo no se resuelve en solitario, sino con otros duelos y compartiendo la experiencia y aprendiendo de cómo otras personas salieron adelante. Esa plática es conmovedora, sobre todo en estas épocas donde tantas familias están sufriendo tanto duelo. Y bueno, pues le damos vuelta a la página en esta revista y le doy la bienvenida a las dudantes. Hola, Sher, ¿cómo estás? buenas noches. Agala, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo la verdad es que creo que quizás será mejor que la de ayer. Desvelados. Ayer, pues, a ver, me desvelé aquí en Canal 11. Me invitan, ¿no? Para que yo haga análisis alrededor de las 7 de la tarde. Yo todo el día trabajé mi análisis diciendo, esto se resolvió fácil, Biden tiene una ventaja. Llego con John Ackerman, ¿no? Con Leticia, quien condujo, y de pronto nos dimos cuenta que no había nada que decir porque nos habían cambiado el libreto. O sea, yo iba a cantar una zarzuela y me pusieron a cantar Juan Gabriel o un reggaetón. No, a parir chayotes, diría mi abuelita. Pues periodísticamente es bastante adecuado esto de, pues no sé si parirlos o comérmelos, no sé, pero... Pero de que hay espinas, ¿no? Y esta noche es mejor.
¿Será mejor? Espero, pues más o menos. O sea, ya sabemos para dónde va el barco. Sí, pero hubiera preferido que ese barco hubiera flotado más fácilmente y no así a regañadientes y con el Senado y diputados valiendo. Como si no fuera suficiente el 2020 que nos enseña que todo lo que creíamos está, Todo puede cambiar. todo puede cambiar. Como que el referente de la democracia y de un sistema de votación confiable y que da resultados exactos y que a las 7 de la noche puedes tener claras las predicciones, de pronto en 2020 es la 1 de la mañana y todavía hay disputa por estados claves para ver hacia dónde va el barco. Yo creo que sí hay un gran triunfador. MAGA. O sea, el movimiento para volver a América grande, ¿no? Que ya no es Trump, sino el trumpismo. Sí, Ganó ayer. hay una confirmación de que hay una base electoral que no es ignorante, que sabe lo que quiere en ese sentido, que tiene una preferencia de un modelo económico y que no fueron los errores de Hillary la razón por la que Trump fue presidente. Esa gente se sintió escuchada, esa gente está organizada, esa gente tiene clara hacia dónde quiere llevar, nos guste o no el país. Y cuando hablamos de todos los que estamos decepcionados por el incremento y la notoriedad de Trump, lo que hay que pensar es la mitad de nuestro vecino está entusiasmado por ese presidente y eso contagia incluso un montón de personas aquí y en otras partes del mundo. No y es cualquier allá cosa. a los mexicoamericanos. Totalmente. Hay mexicoamericanos y latinos votando por Trump felices. Ahora, en 2016 la sorpresa fue Trump. A mí lo que me sorprende ahora es el trumpismo. Pero a ver, Isil, tú que tienes buen ojo de socióloga, descríbeme una persona que abrace el trumpismo. O sea, ¿quién es? ¿A qué huele? ¿De cuál calza? ¿No? ¿Qué dice su pasaporte? Pues es blanco o blanca, ¿no? Vive en los suburbios, como le llaman en CNN, ¿no? En los pueblitos más alejados de las grandes ciudades. Es conservador o conservadora, está en contra del aborto. Lo más probable es que tenga una religión, no necesariamente tiene que ser cristiana o católica, porque allá no es tan marcado como acá. Todo es Dios, digamos, ¿no? O sea, todos están bajo la bandera del Dios americano, sea lo que sea eso. Y están por la Quinta Enmienda, están por las armas, ¿no? O sea, sí hay un perfil bien, bien claro en contra de las personas migrantes. Ahora, ¿por qué una persona así, con este perfil? Ahora, es mucho más varón que mujer, ¿no? Sí. Es más adulto, digamos, adulto contemporáneo, es decir, antes de ser adulto mayor, que joven, es más rural que urbano. Que también ya hay jóvenes, es muchos más jóvenes. cristiano, ¿no? Sí. Que cualquier otra cosa, no pertenece a una minoría, digamos, que sufra ningún tipo de estigmatización o casi ningún tipo. ¿Por qué esa persona vería en Donald Trump su adalid? O sea, Adalid es el señor que sacó la espada para defenderlo. Pero ¿quién es? ¿Por qué alguien elegiría a Donald Trump? Yo me llevo preguntando eso desde hace 4 años cuando veo a una persona tan naranja como Trump. Digo, ¿cómo alguien puede sentirse tranquilo frente a una cosa tan rara como esta? Pero el discurso y los posicionamientos que hace, por ejemplo, en temas migratorios y retomar toda esta cuestión de la Quinta Enmienda, de estos valores americanos más... La Quinta Enmienda es el derecho a portar armas, ¿no? Y entonces tenemos a los jovencitos que en Texas o... Nuevos neonazis les llaman ya. Pero no, a ver, son 60 y tantos millones de personas. No todos son neonazis ni cucos claros. pero son gente bien normal con la que... hay grupos de jóvenes. Pero en este perfil que Sí. tú estabas describiendo, que habían adultos, ¿no? De 50 años más arriba, y de pronto hay unos chavitos, jovencititos, 16, 18 años, que dicen el derecho de portar armas, la supremacía blanca, los inmigrantes vienen a quitarnos nuestro patrimonio, nuestro trabajo. Pero a mí lo que me saca más de onda es, bueno, ese perfil lo tenemos más o menos entendido y hasta puede ser lógico. Pero la comunidad latina de lugares como Estoy dejando el Miami. tema de la discusión latina porque yo creo que ahí se está equivocando el análisis. Pero denme un segundito, ahorita regresamos a los nuestros y hablemos de los... Porque quiero hablar de los otros, para decirlo claramente. Ok. ¿Quiénes son? ¿Y por qué Trump este señor naranja, resulta ser tan genial, tan atractivo, tan... Es que, a ver, un país que es esencialmente de migrantes, era esencialmente de migrantes con un perfil. Migrantes suecos. ¿o qué? Suecos del norte europeo, ¿no? sí. Es la migración escandinava por la persecución religiosa, muchos alemanes, protestantes y una buena parte de ingleses que son los que habían llegado primero. Pero la segunda ola de migración es centroeuropea.
Y ahí empiezas a ver que es un país que tiene problemas con la asimilación de los nuevos. Ahora, entre blancos, esa novedad, si bien les causaba problemas de asimilación, terminó digiriéndose. Los polacos, los rusos italianos. judíos, los italianos, y aunque chocaron en un inicio, terminó siendo una nación esencialmente centroeuropea y blanca. Y el cambio nuevo son aquellos a los que dicen nos están arrebatando el país. Esto era esencialmente blanco, esencialmente trabajador, ¿no? No necesariamente intelectual, muy esforzado, y lo que están haciendo es resistir esa transformación demográfica, porque cuando uno nota, cuando tú dices es esencialmente rural, ojo, la base de apoyo de Trump en las ciudades son personas que han sido maltratadas por el sistema económico vigente. Y aunque no necesariamente Trump les está resolviendo, los está conectando, les está diciendo cosas. Y ahí sí creo que es una reconfiguración de cosas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. La globalización no trajo lo que prometía, los nacionalismos están repuntando y hay un montón de personas abandonadas por el sistema a los que no les importan los buenos modales del sistema. Les vale un cacahuate los buenos modales del sistema. Acabo de leer un libro muy interesante de la sobrina de Donald Trump. Ella es psiquiatra, es hija de su hermano muerto, se suicidó el hermano. Y es un libro muy duro porque poco es un libro donde la familia, ella, pide perdón por el monstruo que produjeron. Y dice que en realidad Donald Trump es como el último de los machismos, de la violencia machista que se creía extinguida, es decir, de John Wayne en la política. Y que ese machismo jala hombres y mujeres. Sí, habíamos pensado que le demos la página, pero este hombre bien plantado, fuerte, echado para adelante, que nada lo detiene, que puede mentir, que puede decir una cosa como la otra. ¿Hay algo en un momento de debilidad que te guste estar cerca de ese personaje? Pues aquí ganó el Bronco Nuevo León, ¿no? O sea, para pronto y estuvo, y mucha gente votó por él para presidente. Es eso, ¿no? Y también aquí en México lo vimos con Vicente Fox. Era eso, soy yo, llego. Aquí no se puede enseñar el arma, pero el caballo, el sombrero, aquí en la casa mando yo, ¿no? Es el reflejo de un país, ¿no? Y tiene seguidores no solo en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Yo me estaba metiendo a Twitter. Y tú sale Biden bien relamido, bien peinadito, te habla de ustedes, amables, gentil. Habla de aborto, ¿no? de... Entonces dices, no, sí, ese tipo de macho no me gusta. Ese es el político que ya conozco. Y creo que, o sea, cuando ves estos gráficos de cómo las manchas rojas en Estados Unidos, o sea, son avasallantes, el sistema estadounidense permite por este conteo de distritos electorales, pero cuando ves el mapa y ves el centro de Estados Unidos y es una gran mancha roja, dices, órale, o sea, son millones de personas las que creen, sobre todo, que hay algo que no sé si a mí me llama la atención de Trump, pero que reconozco de su discurso, es como si le... iba a decir una grosería, pero si le trabajas duro, lo puedes conseguir, ¿no? O sea, no tienes que pertenecer a esta clase política de abolengo, sino que puedes ser un empresario muy bueno, muy rifado en lo que hace. Es muy popular su discurso. Ahora, me gustaría, ya nos da tiempo, hablar del voto latino, pero solamente quiero dejar una cosa, porque oigo sin parar en el análisis en México que el voto latino se fue por Trump. A ver, según las encuestas de salida, 7 de cada 10 latinos votaron por Biden. O sea, no es cierto. El que se fue es el de Miami. El que de es Miami. Muy, a ver, y latinos Texas. Hay muchísimos y hay en todo el mundo. diferentes latinos. Entonces, luego hablamos de la latinidad. Sí. Porque luego es muy fácil. Además, ya ahora el argumento que escuchaba hace un momento de un periodista muy connotado es los latinos le dieron el triunfo a Trump y eso se debe a que López Obrador fue a Washington y de repente digo, no bájenle tantito. No estiren tanto la liga, ¿no? Porque Arizona. O sea, ahora resulta que en Palacio Nacional pusimos un presidente en Estados Unidos. Es que somos el otro lado lateralmente del showman. Bueno, voy a hablar con Jorge Volpi hoy. Trae una obra de teatro sobre el suicidio de Silvia Plath y sus relaciones amorosas. En fin, vale la pena ver esa obra de teatro. Obras de teatro que ahora pasan, por cierto, en las plataformas porque nadie puede ir al teatro. Y tengo que aclarar que aunque no se nota en pantalla, aquí estamos distantes. Nos han criticado que nos sí guardamos la distancia. Susana está entre nosotros. Pero en efecto, la cámara permite justamente tener esta proximidad en su pantalla y al mismo tiempo la distancia necesaria.
Nos vamos a corte, regresamos con Jorge Volpi y esta obra de teatro sobre la vida de Silvia Plath, que no se la puede perder usted. Ted, poeta. Silvia, poeta. Asia, traductora. David, poeta. Los cuatro tienen cerca de 30 años. Ted y David llegarán a 80, pero no deben ser caracterizados. La acción se desarrolla en un tiempo indeterminado a lo largo de 40 años, pero el atuendo de los personajes hace pensar en los años 60. Pues hoy Calle 11 se engalana, tengo a Jorge Volpi, usted lo conoce, escritor, ha sido dramaturgo también, es coordinador de difusión cultural de la UNAM y hoy lo tenemos aquí justamente para hablar de pues, la última publicación, Las agujas de Mentes, una obra de teatro que además se acaba de presentar la semana pasada. Jorge, qué gusto en tenerte con nosotros. Igualmente, Ricardo, muchas gracias como siempre por la invitación y por poder platicar contigo. Oye, Jorge, pues hay algo de muy curioso, muy interesante como fenómeno, que la dramaturgia se tenga hoy que celebrar a través de formatos distintos, ¿no? Como por ejemplo estas plataformas. Y pues lo primero que te quiero preguntar es cómo le están haciendo los teatreros, los bailarines y, digamos, otras artes vivas similares para sobrevivir en esta época. Bueno, pues está siendo realmente muy complicado lo que han hecho todas las instituciones culturales y desde luego también en particular aquellas de artes escénicas, de teatro, música y danza, pues ha tratado de reconvertir a estas plataformas digitales, Zoom, Google Meet, etcétera, la labor que llevaban a cabo en la vida cotidiana con presencia de público. Ahora, pues en donde la actividad teatral está tan reducida y donde las restricciones ahora se están volviendo a tener en muchos lugares donde incluso se habían abierto ya algunos espacios teatrales, dancísticos o musicales y donde estamos pues viendo esta especie de nueva ola en el mundo, pues no quedan muchas alternativas, excepto imaginar cómo utilizar estas plataformas para seguir manteniendo vivo el teatro, la danza y la música de manera muy particular. Ha habido desde el inicio de la pandemia ejercicios muy rápidos, muy inmediatos, a veces todavía con una tecnología que no nos ayuda demasiado, donde todavía con conexiones de internet no demasiado rápidas, todavía con fallas en el servicio que entorpecen inevitablemente este tipo de acciones, pero que en cualquier caso pues son los materiales que tenemos ahora para poder mantener vivo este ejercicio, pues que normalmente era tan cercano al público real. Ahora veo ya algunos dramaturgos haciendo obras específicamente para estas plataformas, que no es lo mismo como en tu caso que adaptaron la obra de teatro para que funcionara y el viernes pasado podía ser estrenada en las plataformas, pero te pregunto si esto podría generar una nueva forma de dramaturgia a la que no estábamos acostumbrados. Sí, en efecto, yo creo que eso es el lado más positivo, la manera como se han distintos creadores involucrado en la tarea de escribir específicamente, a veces para estas plataformas o a veces incluso para formatos inéditos que cuesta trabajo imaginar. Leí hace poco sobre una obra de teatro en España, por ejemplo, pensada para ser hecha en los supermercados, dado que eran los pocos lugares que se mantenían abiertos. Entonces pensaban que ahí por lo menos habría la posibilidad de hacer algunos ejercicios teatrales. Y en efecto, pues entre los espacios al aire libre, entre los pequeños momentos que estamos teniendo para tener un regreso normal, pero con un público muy reducido en cualquier caso, y las plataformas, pues está el desafío que tienen distintos creadores, tanto quien escribe directamente para el teatro, pero también, por supuesto, actores, directores de escena, iluminadores, artistas que están involucrados en este tipo de ejercicios. Porque está siendo difícil comer, porque una cosa es poder transmitir el arte y la creación de uno en estas plataformas y otra cosa es que le paguen a través de estas plataformas. O sea, la audiencia, pues sí, va al teatro y paga un boleto, pero pagar, por ejemplo, para ver una obra no es lo mismo.
Y en ese sentido creo que vamos a tener que también reinventar la manera como financiamos la creación artística y ese es uno de los papeles que a ti te toca jugar justamente en la UNAM. ¿Cómo hacer que el público pague por estos productos? Pues sí, este es uno de los mayores desafíos también. No estábamos acostumbrados a un ecosistema digital en el cual los creadores fueran justamente remunerados. Y es algo que tiene que cambiar, no solamente si volvemos a la normalidad o no, sino en cualquiera de los casos. Este tipo de trabajo también tiene que encontrar una forma en que los creadores también puedan recibir un pago por su trabajo y en donde los trabajadores de la cultura asociados con ellos de la misma manera. No está siendo sencillo. En esta ocasión los presupuestos pues fueron realmente muy limitados y absorbidos por la propia Feria del Libro de Oaxaca, pero en cualquier caso pues no se parece en absoluto a lo que hubiera sido un trabajo en un teatro real con público presencial. Pero yo creo que ha sido un gran ejercicio y creo que tanto la directora Angélica Rogel como los actores han hecho un gran trabajo. Bueno, pues antes de irnos a corte, entremos en materia. Las agujas dementes, por cierto, el título me parece formidable. La historia de 4 personajes, todos de la vida real. Silvia Plath en el centro, pero también Ted Hughes, que fue pues su pareja, Asia y David. David, es un drama íntimo, digamos, con tragedia en 2 de los personajes. Yo primero quiero preguntarte, antes de irnos a corte, ¿por qué poner la mirada ahí, en esa relación tormentosa de estas 4 personas? ¿Y qué te dice hoy ese drama que en realidad habría ocurrido pues, hace hoy ya más de 50 años? Creo que esta historia nos sigue hablando sobre muchos temas todavía presentes. Desde luego la obra de Silvia Plath como la obra de Ted Hughes sigue siendo fundamental para entender la poesía del siglo pasado, de fines del siglo pasado. Se trató de 2 grandísimos poetas que además resultó que tuvieron una relación de pareja matrimonial que fue terriblemente conflictiva nos permite hablar esta historia sobre muchos temas que también siguen presentes, sobre el conflicto entre la libertad artística y la libertad personal, sobre el machismo y la misoginia que siguen padeciendo muchas creadoras, sobre las repeticiones que muchas veces llevamos a cabo en nuestras vidas casi sin darnos cuenta, sobre la tragedia, sobre el ego, sobre cómo la vida se traslada a la poesía. Y eso está inmerso en la historia de estos 4 personajes que retratan precisamente a la pareja formada por Silvia Plath y Ted Hughes y a la pareja formada por Asia Wavell y su esposo David Wavell, otro poeta vivo todavía, por cierto, ya muy mayor, que formaron una especie de cuadrángulo. Las vidas de los 4 terminaron fatalmente interrelacionadas y terminó por repetirse también la tragedia terrible en ellas. Es bastante conocida, en cualquier caso no puede ser un spoiler en una historia real, el terrible desenlace de la vida de Silvia Plath, que dejada por Ted precisamente a causa de su enamoramiento de este otro personaje, de Asia Wavell, y de por sí azotada por la depresión y por distintos padecimientos mentales, e incluso por un tratamiento de electrochoques cuando era joven, terminará suicidándose, metiendo la cabeza en el horno y prendiendo el gas. Lo que es menos conocido es que posteriormente a esto, a la muerte de Silvia, Ted y sus hijos terminan teniendo una nueva relación ahora con Asia Wavell, que a su vez deja a su marido David, este otro poeta, para tener esta relación igualmente apasionada y terrible con Ted Hughes. Dura lo mismo que la relación con Silvia, exactamente 6 años. Y al cabo de 6 años, Asia terminará suicidándose también, pero no solo ella, sino también matando de la misma manera, metiendo la cabeza al horno y metiendo también la cabeza al horno de su pequeña hija Shura, la hija que había tenido con Ted Hughes. Así que se trata de una especie de tragedia duplicada que nos permite ver pues una vida de estas mujeres y de esta relación tan compleja en una especie de duplicación o de
doblez. Ahora, el suicidio en la obra, Jorge, pareciera ser como la consecuencia no solo de la depresión, sino de un contexto opresivo público y privado. Permite hablar o exaltar o magnificar ese contexto que lleva a esa que es una de las máximas violencias. Déjame irme a corte y revisamos justamente ese tema que tú ya citabas, la violencia contextual hacia las mujeres y cómo eso, pues no en otras generaciones, todavía en estas, sigue generando, digamos, actos extremos como en efecto puede ser el suicidio. Vamos a corte, regresamos un momento, estamos con Jorge Volpi aquí en la calle 11. Noche cerrada. La luz refleja el resplandor azulosa de la nieve. En la cocina, Silvia, en un vestido rosa pálido, mira el horno fijamente, hipnotizada. Abre el refrigerador y saca una botella de leche. Sirve 2 vasos y los coloca en una bandeja. Luego toma una caja de galletas, extrae unas cuantas y las coloca en un platón. Toma la bandeja con cuidado y, esforzándose por equilibrarla, avanza hacia la estancia. Sube las escaleras y desaparece en el segundo piso. Baja a los pocos minutos y se dirige de vuelta a la cocina. Enciende el gas, abre la puerta del horno e introduce la cabeza en el interior. Las luces se adormecen poco a poco hasta que solo queda el brillo mortecino del horno. Oscuro. Te llamé, Ted. Te llamé una y otra vez y nunca contestaste, Ted. Te dije que me llevaras, Ted. Que me llevaras a donde tú quisieras, Ted. A cualquier lugar como antes, como al principio. Y tú dijiste no, Ted. Que me tranquilizara, que no bebiera más, que lo tomara con calma. Y luego volví a llamarte, Ted. Y una y otra vez, si no estabas ahí, Ted, te escabulliste a Rugby Street para que no pudiera encontrarte. Ted, al mismo departamento donde pasamos nuestra primera noche juntos, Teddy. Al mismo lugar donde tú y yo hicimos el amor por primera vez. La luz regresa al brillo primaveral. Tocan a la puerta. Ted le da un apretón de manos a David y un histriónico beso en la mano a Asia, sin quitarle la vista de encima. Estamos de vuelta en Calle 11 con Jorge Volpi. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. El pretexto es esta obra de teatro. Se estrenó el viernes pasado en internet, Las agujas dementes. Y bueno, la palabra demente y la palabra genialidad, ¿no? Ingenio, y por otro lado cultura, intelectualidad, parecen estar mezcladas como si fueran indisociables. Y sin embargo, tengo la impresión de que esta obra sobre todo habla de un contexto demente. Decía yo antes de irme a corte, de un contexto de opresión pública y privada que en efecto lamenta o afecta a las mentes. Yo te ruego un poco que vuelvas a abordar sobre este tema que ya mencionabas hace un momento, este contexto de opresión que pudo o puede ser la explicación del suicidio de muchas personas hoy todavía. Pues sí, a estas 2 mujeres, a Silvia Plath y a Asia Wavell, les toca vivir el momento justamente anterior a la gran revolución feminista que comenzará en todo el mundo en los años 70. Y eso creo que las condena a una época en donde seguía siendo muy difícil para una mujer intentar combinar al mismo tiempo su vida personal, que normalmente era con las esperanzas de casarse, de tener hijos, con también la posibilidad de tener éxito en su vida profesional, en este caso como poeta. Si a ello se suma una personalidad tan dominante y en ocasiones también tan violenta como la de Ted Hughes, pues tenemos este cóctel que va a provocar esta doble tragedia y que es quizá por eso lo que lo hace tan excepcional frente a otros contextos también, digamos, de opresión machista o de sociedades cerradas. Y en este caso, pues se conjuntan todas esas cosas para que primero una mujer, Silvia Plath, y después otra, Asia Wavell, que intenta en alguna medida también ocupar el lugar que ha dejado vacío Silvia, termine por repetir su propia historia. Ahora, Jorge, porque digo, la obra de teatro tiene que circunscribirse en un espacio y una temporalidad precisa, y hay una relación, digamos, también de competencia muy fuerte entre Silvia y Asia, ¿no? Hay una frase de estas perfectas de la pieza donde Silvia dice: hay un descenso
en haber dejado a una poeta y quedarse con una traductora, como si fuera un tema de clase o como si fuera un tema de asimétrico, pero claramente sí habla de esa competencia que también se da entre mujeres y donde el hombre de repente resulta como una presea, un tesoro que él mismo ha sabido vender a ambas personas. Sí, aquí parece haber además una competencia constante, probablemente incluso entre los cuatro, siendo tres de ellos poetas. David era poeta, Ted y Silvia, pero donde también Asia, que en efecto era sobre todo una traductora de poesía, pero que había trabajado antes en temas, digamos, más prosaicos, justamente como la publicidad, pero que quería ocupar un lugar parecido al que tenía todo este ambiente en el cual ella estaba desarrollándose. Sí, da a veces la impresión de que su pelea por momentos, desde luego, con Ted y con la opresión que Ted ejerce sobre ella, como la ejerció también sobre Silvia, esta violencia machista innegable, pero también hay una competencia y una especie de deseo de ocupar el lugar de Silvia, ¿no? Hay muchos momentos a lo largo de la pieza, pero que derivan justamente de momentos reales en los que Asia parece estar mucho más obsesionada por Silvia que por el propio Ted. Ahora, Ted es un personaje que, siendo yo hombre, no puedo dejar de observar con rayo láser, ultrasonido y tercera dimensión. Es decir, sí, él es un instrumento de la violencia, pero es un tipo que está diseñado justamente para provocar esas emociones que despierta. Es decir, su indolencia, ¿no? Su desapego, sabe colocarse como objeto del deseo, para citar a Buñuel, ¿no? Y esa es parte central de la tensión entre los cuatro personajes. Y eso también se educa para convertirse en ese personaje, Jorge. Exacto, creo que es un personaje también muy interesante. Era sin duda también un grandísimo poeta y es el único que, o sea, frente a ellas sobrevive, precisamente porque quizás él es el que ocupa este lugar de dominio frente a ellas que terminan sucumbiendo hacia él. Pero al mismo tiempo, efectivamente, es un personaje que desata toda la acción. Finalmente, más que ser solamente el objeto de la pelea entre dos mujeres, es el hombre obsesionado con la fuerza de su tiempo, con ser el creador, con ser famoso, con estar permanentemente rodeado de esa admiración y de esa atención que requería y frente a la cual no tenía ninguna responsabilidad o intentaba eliminar toda responsabilidad. Fuera con su esposa, con luego su amante, porque nunca llega a casarse con Asia, pero también incluso con sus propios hijos. Ahora cuéntame del elenco y cuéntame de la dirección, concretamente el montaje. Digo, siempre hay un asalto mortal entre la escritura de una pieza como estas y su materialización que hay que soportar bien, hay que soportar con calma. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes de satisfecho con la obra estrenada el viernes pasado? Pues la verdad estoy muy contento con el resultado. Creo que ha sido un gran esfuerzo intentar justamente en estos momentos de pandemia encontrar una manera distinta de seguir haciendo teatro, de seguir llegando a la gente, de poder seguir ejerciendo, digamos, esta labor a través de la pantalla. La directora es Angélica Rogel, una directora de teatro joven que creo que ha hecho un trabajo realmente extraordinario, trabajando con algunos estupendos actores. Señalaría pues sobre todo a las mujeres que representan a Silvia y a Asia, Mariana Gajá haciendo de Silvia Plath y Yuridia Fanjul haciendo de Asia Weibo. Sí, tienes ahí mujeres muy talentosas, tienes una buena dirección y sobre todo tienes un público que después de escucharte hoy, pues lo que le gustaría es ver la obra de teatro. Y dado que no está en un teatro, no está en este momento, se estrenó el viernes pasado. ¿Dónde más o cómo me puedo enterar si la quiero ver, Jorge?
Bueno, va a seguir un tiempo en las redes de la Feria del Libro de Oaxaca. Creo que se están preparando ya algunas otras posibles presentaciones así a la distancia. Ojalá y la pandemia nos permitiera el año próximo hacer una representación ya con público. Y independientemente de ello, Almadía ha publicado el texto, Las agujas de mentes, que por cierto es un verso del propio Ted Hughes para referirse de manera también despectiva en alguna medida tanto a Silvia como a Asia. Entonces este libro también estará ya pronto en librerías y también podrá, pues por lo tanto, leerse la obra, además de verla representada en esta vertiente virtual. Jorge, no es tu primera pieza dramática, pero ¿cómo te sientes en el teatro? Digamos, a ti se te conoce como escritor fundamentalmente de novelas, has hecho guión, has hecho incluso ópera, pero te pregunto, ¿cómo te sientes en esta faceta? Miras a las agujas de mentes, aquí tengo la publicación en poder, ¿te reconoces ahí? ¿Te sientes cómodo en ese desarrollo de tu vida profesional? Pues para mí ha sido un gran desafío, desde la pieza anterior, El origen del mundo, que estrenó la Compañía Nacional de Teatro hace un par de años, y este sería el segundo caso. Es una escritura radicalmente distinta a la escritura de narrativa o de ensayo, que es a lo que me he dedicado sobre todo durante muchos años. Hay que encontrar otro lenguaje por completo y hay que desprenderse hasta donde sea posible de los tics o de las manías que tiene uno como narrador de ficción para entrar sobre todo en el terreno de los conflictos soterrados, de cómo el lenguaje los refleja y de cómo también el lenguaje solo los insinúa o los esconde. Los diálogos, Jorge, con esto cierro, son diálogos perfectos, impecables. ¿Te tomó mucho tiempo esa redacción del diálogo, que casi es todo? Sí, han sido 2 años de trabajo en esta obra, precisamente porque los diálogos pues tienen que ser lo más, en este caso, en este constante ping-pong entre los 4 personajes. Son diálogos que intentan ser al mismo tiempo brutales, ingeniosos, sutiles, y desde luego fue pues un enorme desafío que ya el público le tocará juzgar qué tal funciona. Y hay que decirlo que hay sentido del humor, negro, por cierto, bastante negro, pero mucho sentido del humor en esta pieza. No se la pierdan, Las agujas de mentes, publicada por Almadía. El libro está ya a la venta y pues también habrá que ver las siguientes representaciones. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Ricardo. Te lo agradezco. Bueno, pues cerramos la conversación de este miércoles, como se cierra en la calle 11, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Las luces se apagan, excepto la que ilumina a Asia. Asia se sienta en el suelo y mira embelesada a una niña que no está ahí. ¿A qué juegas, Shura mía? ¿Cómo has estado, pequeñita? Te he extrañado tanto. Te prometí que nunca te abandonaría, que siempre estaría contigo. Lo entiendes, ¿verdad? No podía dejarte sola. ¿Qué hubiera sido de ti en ese horrendo mundo? Tú solita. Jamás te habría hecho eso, jamás te habría dejado sin tu madre. Tenía que llevarte conmigo, pequeñita. Me vas a perdonar, ¿verdad?